Vamos a proceder a compartir rápidamente. Y vamos a hablar rápidamente de lo que es el proceso de transferencia. A ver, vamos a tomar como ejemplo el proceso de transferencia de las elecciones que tuvimos anteriormente, ¿no? Para que como base nos sirva para este proceso que se inicia el próximo año en las elecciones municipales, regionales, locales, ¿no? Donde luego de ese proceso electoral se inicia un proceso de transferencia, ¿no? Un proceso de transferencia que tiene que ver bastante con la gestión administrativa, en este caso gobiernos regionales y locales. Para eso existe una directiva, ¿no? Una directiva 008 de 2018, ¿no? Que tiene que ver con este proceso de transferencia en general en la gestión pública, ¿no? Pero exclusivamente en la transferencia de la gestión administrativa dentro de los gobiernos locales, regionales, ¿sí? Entonces, esa es la parte inicial en la cual vamos a conversar. El marco normativo, ya les comentaba, ¿no? Pero que tiene como objeto el proceso de transferencia de la gestión de un gobierno saliente a un gobierno, a un gobernante entrante, ¿no? Entonces, tiene que ver directamente con este proceso. Vamos a ver rápidamente entonces, bajo este marco normativo, la directiva 008, el proceso mismo de transferencia de gestión, la transferencia en términos regulares, de en qué periodo, cuáles son los periodos según un cronograma que enmarcan este proceso, hasta llegar a la parte de resumen de entregables que generan en este proceso, ¿sí? A ver, para eso el marco normativo, ya la ley 3024, ley que regula la transferencia de la gestión administrativa en gobiernos regionales y locales. La ley 30693, ley del presupuesto del sector público para el año fiscal, en este caso 2008, porque estamos tomando como ejemplo ese año fiscal donde se inició, hubo ese proceso, ¿no? De ingreso de nuevas autoridades. Para el siguiente periodo, bueno, será el año fiscal que corresponda. Y bueno, la directiva 08, que es la de Contraloría, que es el órgano que acompaña, que evalúa que este proceso pues sea transparente y adecuado. ¿Cuál es el objeto de este proceso de transferencias, no? Garantizar que haya continuidad y fluidez en este servicio, en el servicio público que brindan los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Distrital, provincial, regional, que haya fluidez, no solamente en estas instancias, sino también, tomemos como ejemplo lo que acaba de pasar, bueno, en este año, que hemos tenido un año electoral pues bastante complicado, ¿no? Donde se ha puesto pues eh, muchas normas, muchos procedimientos, muchos procesos en tela de juicio de todo lo que hemos vivido. O sea, esta es una experiencia muy rica que yo invito a que ustedes en su momento analicen, miren cómo es que se generan, cuáles son los vacíos en la normatividad, en las leyes que existen y permiten que exista todas estas trabas para que exista un proceso adecuado, ¿no? De transferencia, porque también ha habido un proceso de transferencia del gobierno saliente con el gobierno entrante, ¿no? Entonces, hay un tema que implica mucho el manejo político, cómo es que manejan este proceso, qué conocimiento pueden tener ellos, ¿no? Y todo el aparato pues legal que tienen los partidos políticos para poner en debate este proceso. Entonces, pero nosotros nos vamos a centrar en algo un poco más cómodo, ¿no? Los gobiernos regionales, locales, provinciales, ¿no? Entonces, busca que haya continuidad y fluidez en el servicio público, ¿no? Servicios públicos, ¿cuáles son? A ver, el servicio de limpieza pública, eh, algún otro servicio importante en el manejo de
que pueda tener una municipalidad, también si es un gobierno regional, todo el servicio educativo, el servicio de salud, ¿no? El servicio de toda la parte estratégica que esté manejando en desarrollo económico, etcétera. O sea, todo el aparato. Lo que busca es que este proceso sea adecuado, ¿no? Que garantice la continuidad y la fluidez de este servicio, ¿no? Entre administradores regionales, locales, sucesivos, ¿no? Aquí viene la parte clave. Autoridad saliente, aquellos que se van, y autoridad electa, que ingresa, ¿no? En un primer momento con un comité receptor, un equipo de especialistas que son los que recepcionan esta entrega. Y que esto sea eficiente, efectivo y oportuno sobre todo. Ahora, nos preguntamos, eficiente, efectivo, oportuno, hemos podido nosotros ver que cumple el proceso anterior que hemos visto hace poco, interferencia de gobierno nacional, cumplirá con estas palabras. Bueno, yo les dejo ahí para que ustedes puedan hacer su análisis propio al respecto, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de esta directiva de la Contraloría y qué es lo que marca. Nos da el marco general, el marco legal general, que genera, a ver, primeramente, ¿no? ¿Cuál es la documentación que se tiene que preparar? ¿Cuáles son los procesos y plazos que existen para que se haga esta entrega? ¿Y cuáles son las obligaciones y responsabilidades tanto de los salientes como de los entrantes en este proceso de transferencia? ¿En qué consiste este proceso? Aquí está, ¿no? La autoridad saliente es la que informa, ¿no? A través de su equipo. Muchas veces en este proceso no vemos a la autoridad saliente porque se va molesto, porque se va por la puerta trasera, ¿no? Porque no hizo una buena gestión. Y bueno, deja un equipo y entregan pues lo que ellos quieren, ¿no? Antes, cuando no existía esta norma técnica, ni siquiera entregaban nada, simplemente se iban, ¿no? Y dejaban pues todo mal en estas instancias. Entonces, cuando ingresaba la autoridad elegida en este periodo, ¿no? Pues tenía muchos problemas, muchas complicaciones para poder iniciar su gestión o continuar lo que se había dejado. Entonces, ahí es cuando nace esta propuesta de que este proceso también tiene que ser planificado y hay un marco legal que soporta, sustenta este proceso y que tiene que ser el adecuado y que tiene que garantizar eficiencia, eficacia, ¿no? Oportunidad. O sea, tiene que ser eficiente, efectivo y oportuno, las tres palabras claves que debemos de manejar, ¿sí? Entonces, de por medio, entre esta autoridad saliente y esta autoridad entrante está la ciudadanía. La ciudadanía, quien espera que reciba pues ese informe de la autoridad saliente, qué es lo que avanzó, qué es lo que logró, los planes que se hicieron, hasta dónde, en qué porcentaje se cumplió, todos los ofrecimientos de la campaña, etcétera, cuánto cumplió, ¿no? Muchas veces no sabemos. ¿Y qué es lo que le deja a la autoridad entrante para que continúe en este caso? Porque todo lo que se haga dentro de esta institución estatal tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, la ciudadanía como tal, como cliente, como usuario, como parte pertinente, parte interesada pertinente, ¿no? Y esto se resume en que este acto de transferencia no es un proceso que informa los resultados de la gestión, el cumplimiento de la misión, ¿no? Del core de negocio, de lo que soy, ¿no? El enfoque de cierre de brechas que se trabajó, ¿no? Porque hoy en día la mira es hacia afuera, y el trabajo de toda autoridad en cualquier nivel del Estado es de cerrar esas brechas que existen en la sociedad, ¿no? Los servicios municipales que brindan, cuáles son las condiciones, en qué situación están, ¿no? Los servicios o programas sociales también que han desarrollado, los asuntos de prioritaria atención que requieren anemia, hoy día el mismo COVID, ¿no? Y otros asuntos que haya de importancia, ¿no? Que sean de priorización, de una atención prioritaria, necesitan urgente que permanezcan siendo atendidos, ¿no? Y que no haya ese quiebre o ese vacío, pues me voy y lo dejo en el aire y, ¿no? Y esto se ve que el servicio no es el adecuado. ¿Y quién es el afectado? La población, ¿no? Entonces, esto se tiene que efectuar cuando una autoridad electa culmina su mandato, ¿no? O cesa.
Ojo, tengan claro, culmina su mandato o cesa. Bueno, los momentos, las cosas, cuando hablamos de cese, perdón, los motivos pueden ser muchos, ¿no? De repente una vacancia, muerte, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de cese. Y es sucedida en el cargo, ¿no? Ese es el proceso, en este caso, de información. ¿Y cómo lo detallamos esto? A ver, este proceso o a través de estos siguientes subprocesos. En un primer momento, ¿no? Transferencia por término regular del periodo de gestión, o sea, no hubo una complicación, concluyó su periodo adecuadamente, ¿no? Y en el cuarto año de gestión que culmina su mandato, inicia este proceso. En una primera etapa, la etapa de acciones preparatorias, los reportes preliminares de rendición de cuentas, lo que se va a transferir, los reportes actualizados de la rendición de cuentas, y las transferencias. En la segunda etapa, la etapa de transferencia de gestión, ¿no? Donde se hacen llegar los informes de rendición de cuentas y transferencia de esta gestión. Y hay un acta de transferencia. Y en el tercer momento, una etapa de cierre de la gestión. Hay un acta que se queda la autoridad entrante y una copia que lleva la autoridad saliente, porque es una constancia de que entregó. Hay otra forma también, transferencia por consulta popular de revocatoria. Ahí cuando les ponía el ejemplo yo de cese, hablamos de muchas formas de cómo se puede cesar a una autoridad, ¿no? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de otro tipo, ¿no? Cuando se hizo una consulta popular y bueno, se inició todo el proceso de revocatoria y se pudo vacar a esta autoridad, ¿no? También tiene que asumir la responsabilidad de iniciar este proceso de entrega también. Pero cuando se inicia el proceso revocatoria, hay una etapa de acciones preparatorias. Igual, tiene que preparar su informe de rendición de cuentas y de transferencia por revocatoria, ¿no? También, pero si si este pedido procede, la autoridad sujeta a revocatoria sigue en gestión, si este pedido no procede, pero si este pedido procede, ¿no? Entonces el Jurado Nacional de Elecciones designará a la autoridad reemplazante. Y entre estas autoridades, bueno, no hay un proceso en este caso de transferencia, hay que tener claro ahí, ¿no? O sea, no procede aquí un proceso de transferencia. Pero cuando la revocatoria procede, ojo, cuando la revocatoria procede, sí hay una etapa de transferencia de la gestión entre la autoridad que ingresa y la autoridad que se va, ¿no? Y para eso tiene que haber un informe de rendición de cuentas, ¿no? Eh, por el periodo que estuvo ahí, ¿no? Tiene que existir de todas maneras ese documento. Y bueno, también hablar desde la transferencia por término regular, o sea, cuando todo es normal, termina su periodo normal. Estas transferencias se inicia, bueno, la modalidad es por término regular del periodo en el cuarto año de gestión que culmina su mandato y en un primer momento etapa de elecciones preparatorias que ya les comentaba anteriormente, el reporte preliminar, el reporte actualizado, en un segundo momento, segunda etapa, el informe de rendición de cuentas y el acta de transferencia, para que en un momento final de cierre de transferencia, simplemente un acta complementaria. Ese es el procedimiento. ¿Y cuáles son estas etapas de acciones preparatorias? ¿No? A ver, hay que inicialmente conformar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo. No hay que iniciar una convocatoria. Bueno, hay que esperar o hay que esperar que la autoridad inicie la convocatoria y se instale el grupo de trabajo. Hay que recopilar información y elaborar todo el reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia, ¿no? Todo eso, mire, en el primer día o hasta el quinto día hábil del año electoral tiene este periodo. Y ahí viene, por ejemplo, nos pone fechas. La convocatoria hasta segundo día hábil a conformación del grupo de trabajo. O sea, se conforma inmediatamente, 2 días más se hace la conformación ya de este grupo de trabajo. Luego, para la recopilación de la información, se hace durante el primer semestre del último año de periodo de gestión, ¿no? Para la revisión y suscripción de reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia, hasta 10 días hábil, hasta el 10º día hábil del mes de julio, por ejemplo, para 2018. No se olviden que estamos tomando como ejemplo el año 2018.
En un quinto momento tenemos la remisión y publicación del reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencias, que se hace al quinto día de suscripción, ¿no? Obligación al quinto día de suscripción de la, en este caso, del acta, del documento final, ¿no? Entonces hay una remisión hasta el 30 del 7 de 2018, nos dice, por ejemplo, ¿no? Y luego una publicación hasta el 30 del 7 de 2018 también. Ahora, la parte clave aquí es el sexto momento, ¿no? La actualización, elaboración, revisión del reporte actualizado, ¿no? De rendición de cuentas y cuentas de transferencia. ¿Por qué? Porque ya el gobernante saliente ya sabe que termina su mandato, ¿no? Entonces, ya tiene que iniciar con anticipación, ¿no? Normalmente, bueno, las elecciones son septiembre, octubre, ¿no? Pasa eso inmediatamente, ya se inicia ese proceso con anticipación. Pero ya cuando está a puertas de hacer esa transferencia, tiene que hacerse una revisión que permita la actualización, la elaboración definitiva o final de este documento que tiene que ser entregado como documento de rendición de cuentas y transferencia al equipo en este caso, de la autoridad entrante. Sí, es un tema que tiene que estar claro, que este reporte puede estar viniéndose preparando con anticipación con el equipo, pero hay una revisión final, ¿no? Donde ya hay un segundo entregable. ¿Sí? En el primer momento es un primer entregable y en el segundo momento ya es cuando ya estoy frente a frente con el equipo de la autoridad entrante y ya es el segundo entregable, ¿no? Esa es la etapa de preparación. Luego la de transferencia, ¿no? Transferencia por término normal en el cuarto año, culmina el mandato, el reporte, en un primer momento no se olviden, el reporte preliminar de rendición de cuentas, el reporte actualizado de rendición de cuentas. En la etapa de transferencia de gestión, que es la que toca ahorita comentar, hay un informe de rendición de cuentas y transferencias, y hay un acta de transferencia, ¿no? Para que luego vamos a hablar del tercer momento. Vamos a entrar a etapa de transferencia de gestión, y aquí está. En la etapa de transferencia ya el equipo, ambos equipos ya pues ya presentados, ¿no? Se hace la convocatoria para el acto de conformación de la comisión de transferencia, ¿no? Uno es el equipo, el otro es la comisión de transferencia, ¿no? En un primer momento tiene hasta el quinto día hábil posterior a la proclamación de la autoridad electa, ¿no? En el momento anterior era lo que se preparaba de la autoridad saliente, este es de la autoridad entrante, ¿no? Entonces, la autoridad entrante, hoy día me proclaman, tengo 5 días para poder yo conformar mi comisión de transferencia. Luego hago el acto de conformación e instalación de esta comisión de transferencia. Tengo 5 días más hábiles de notificada la convocatoria, ¿no? Y en un tercer momento, ¿no? Que tiene ya un día hábil más, ¿no? Antes de suscribir el acta de transferencia, es verificación del reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia que me entrega ¿quién? La autoridad saliente, el equipo de la autoridad saliente. Luego de eso, tengo un día hábil más, ¿no? Anterior a la suscripción del acta de transferencia, emitir y suscribir, emisión y suscripción del informe de rendición de cuentas en este caso, ¿no? Y en un quinto momento, que tengo 2 días hábiles, anterior a la instalación de la autoridad electa, una suscripción de acta de transferencia. Para que en un momento final, ¿no? En un sexto momento, ¿no? Donde tengo un periodo de remisión de hasta 15 días posterior a la suscripción, ¿no? O también 15 días de que ya se asume el cargo, ¿no? Para poder revisar la publicación del informe de rendición de cuentas y acta de transferencia, que ya ha sido pues entregada por parte de la autoridad saliente, ¿no? Entonces, en un primer momento, un informe de rendición de cuentas y transferencia, un tercer entregable, y en un cuarto momento, el acta de transferencia, ¿no? Ese es todo el proceso que se sigue y que busca que este proceso pues sea el adecuado. ¿Cómo es la conformación? ¿Cómo es la convocatoria, la conformación, instalación de la comisión de transferencia? Bueno, la autoridad saliente, ¿no? De acuerdo al periodo, tiene 5 días hábiles para 5 días hábiles de haberse proclamado ya el nuevo ganador,
inmediatamente pues convoca la conformación de este grupo de trabajo, ¿no? Y un equipo revisor. Y luego tiene 5 días más hábiles de convocatoria para instalar la comisión de transferencia. En este caso es la comisión de transferencia y el otro lado es el equipo de trabajo, ¿no? Son ambos equipos que se tienen que reunir en su momento para que todo este proceso de transferencia sea el adecuado. ¿Cuáles son los actos? Los actos que pasan en todo este proceso. La autoridad saliente forma su comisión de transferencia, ¿no? Y ellos son los responsables de entregar, ¿no? El reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia. ¿A quién? A la comisión de transferencia, ¿no? Ojo, hay que tener muy claro esto. Y la comisión de transferencia tiene como responsabilidad recibir el reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia que entrega la autoridad saliente. Ellos también elaboran un plan de trabajo, acuerdan la aplicación del número de sus miembros, la ampliación en este caso si es necesaria, y suscriben el acta de conformación e instalación de la comisión de transferencia. Ese es por parte de la autoridad saliente, ¿no? Y todo ese proceso, ¿cómo es? Bueno, en un primer momento, siempre viendo los plazos, tiene 5 días, posterior a la proclamación de la autoridad saliente, ¿no? Para iniciar la convocatoria, ¿no? La convocatoria para que pueda conformar su comisión de transferencia. Luego tiene también 5 días más a partir de esta notificación de esta convocatoria para iniciar el acto de conformación e instalación de esta comisión de transferencia, ¿no? Luego tiene también en un tercer momento para poder generar esta acta de transferencia, ¿no? La verificación, primero, tiene que verificar el reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencias. Para eso tiene un día hábil, ¿no? Antes de suscribir la transferencia. También tiene que emitir y suscribir un informe de rendición de cuentas y transferencia. Tiene un día hábil también para poder suscribir esta acta de transferencia. Luego tiene 2 días hábiles más adicionales, ¿no? Anterior a la instalación de la autoridad electa para poder suscribir para lograr que se suscriba adecuadamente esta acta, porque a veces es un poco difícil lograr pues que el gobierno saliente te firme o reconozca lo que te está dejando, ¿no? Para que en un último momento pues ya haya un informe adecuado y que se pueda publicar, ¿no? Que es sobre la rendición de cuentas y acta de transferencia del gobierno saliente, ¿no? Entonces, ese es el proceso en este sentido. Y bueno, para eso, o para el año 2018, ¿no? Lo que pasó fue lo siguiente. Un día antes, ¿no? Una comisión de transferencia, un día antes de firmar el acta de transferencia, verifica el reporte actualizado, ¿no? La autoridad saliente, un día antes del acta de transferencia, emite y suscribe el informe de rendición de cuentas y transferencia. Y tienen 2 días hábiles ellos para que antes de una instalación de una comisión entrante puedan suscribir acta de transferencia. O sea, nadie puede ingresar de la autoridad entrante, nadie puede ingresar como llamemos, de repente a auditar o hacer algún tipo de gestión que tenga que ver con la transferencia de gobierno a gobierno antes de que no se haya suscrito esta acta de transferencia. ¿Sí? Entonces quiero eso que quede claro en cómo se maneja este tema. Y las etapas, bueno, la última etapa, porque los otros ya lo vimos, la última etapa es la de remisión y publicación del informe de rendición de cuentas y acta de transferencia, ¿no? Que para eso hay hasta 15 días posteriores a la suscripción de esta acta, ¿no? Y su publicación 15 días luego de haber asumido el cargo esta nueva autoridad, ¿sí? Entonces, en resumen, la autoridad saliente tiene 15 días hábiles de suscrito esta acta para remitir a la Contraloría General de la República una copia de este informe y de acta de transferencia, ¿no? Y por parte de la autoridad entrante tiene hasta 15 días hábiles de asumir su cargo para publicar en su portal el informe de rendición de cuentas y transferencia. Todos estos productos tienen que ser remitidos a la Contraloría General de la República mediante un informe y acta de transferencia y su publicación, ¿no? Entonces, ese es todo el proceso que se enmarca en esta parte de preparación,
transferencia como tal, y la última etapa es la etapa de cierre, ¿no? La etapa de cierre simplemente se complementa con el acta complementaria. Y esta acta complementaria tiene tres momentos. En el primer momento, la emisión del acta como tal, ¿no? Esta acta complementaria, pero que tiene como requisito que pueda contar con información prioritaria y de atención importante, ¿no? Que no haya observaciones de la autoridad saliente, ¿no? Y si hay alguna observación, estas observaciones, pues, la autoridad saliente pueda levantarlas rápidamente para que no existan observaciones por parte de la autoridad entrante, perdón, y se pueda suscribir correctamente en los tiempos planificados en el acta complementaria. Para eso hay un plazo hasta el 31 de diciembre del 2018, o en este caso fue lo que pasó, para que luego de este plazo se proceda a la publicación de esta acta, que a partir de esa fecha hay 15 días de plazo de asumido el cargo, porque el 1 de enero, bueno, a ver, como el primero es a veces feriado, a partir del 2, pero se contabilizan 15 días hábiles para que pueda publicar esta acta, ¿no? Después de haber asumido el cargo. Este es el quinto entregable de esta acta complementaria, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Una autoridad saliente, una autoridad entrante, hasta el último día de gestión hay plazo para que puedan suscribir adecuadamente esta acta complementaria. Luego de esos tienen 15 días hábiles la autoridad entrante para que pueda publicar esta información, ¿no? Y bueno, también se tiene que hacer seguimiento a que cuáles fueron las variaciones desde la suscripción de este informe de rendición de cuentas hasta su acta de transferencia, ¿no? Tiene que estar todo registrado, todo correctamente identificado, definido y aprobado y levantado en el caso que haya algunas observaciones. ¿Cuál es el resumen de todo este proceso? En una primera etapa de acciones, la parte preparatoria, ¿no? El reporte preliminar, el reporte actualizado. La segunda etapa, etapas de transferencia, la parte de transferencia ya, que tiene por medio por sí un informe de rendición de cuentas y transferencia y un acta de transferencia, para que en la etapa final, cuando ya no haya ningún inconveniente, todo esté ok, exista o se genere esta acta complementaria para que ya se cierre todo este proceso. ¿Sí? Entonces, miren, este es el primer momento, el primer tema que quería compartirles para que hagamos de repente una primera rueda de preguntas y podamos dialogar al respecto. A ver si hay alguna pregunta. A ver, el ingeniero está haciendo preguntas, no sé si lo pueden escribir en el chat también. De repente hay dificultades por la internet, ¿no? Entonces pueden escribir a través del chat las preguntas para leerlas o para que lo lea el ingeniero, de acuerdo a la primera parte de esta ponencia sobre la entrega de cargo, ¿no? Y que se pone a disposición en el cambio de mando, digamos así, ¿no? Así que si hay preguntas, si no, va a tener que continuar. A ver, esperamos unos segundos para que hagan las respectivas preguntas. Pueden hacerlo, como les digo, a través del chat, algo que quieran que refrende el ingeniero o algo que no haya quedado muy claro, o algún aporte también que puedan tener. Pueden abrirlo, pueden abrir sus audios para participar. No sé, veo a la señorita Elizabeth Carolina, ¿sí? Podría tener una participación, o a Maico Rafael, también lo tenemos acá, o a Lucía Mercado. A ver, cualquiera de ustedes puede abrir su audio y hacer una pregunta respecto al tema que ha presentado en su primera parte. Bueno, si no lo hubiera, mi estimado ingeniero puede continuar, ¿ya? O de repente por ahí escriben y ya
le damos atención, ¿ya? Si hay algo escrito, por repente hay dificultades mucho con el internet, ¿ya? Adelante, ingeniero Marco Antonio Rodríguez. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a continuar con la segunda parte de este módulo y que tiene que ver ya con descentralización, ¿sí? Es la parte que vamos a pasar a proyectar. Listo. Entonces, en un primer momento conversamos sobre el proceso de transferencia en la gestión pública, ¿sí? Y poníamos como ejemplo, pues, los diferentes niveles de gobierno que existen, ¿no? Ahora vamos a hablar ya de la famosa descentralización. No es nueva, ya data, pues, de algunos años atrás, ¿no? Eh, Cuando hablamos de descentralización, podemos encontrar, pues, mucha información, ¿no? Pero lo que tenemos que nosotros, en base a este marco que vamos a compartir, es hacer un análisis y al final nos puede llevar a algunas conclusiones para poder entender cuánto se ha avanzado en este proceso de descentralización, cuánto tenemos ya logrado, cuánto ya se ha logrado avanzar, a qué nivel de descentralización estamos, ¿sí? Entonces, a ver, miren, para eso existe una política general de gobierno que tiene 5 ejes. Esta política tiene 5 ejes y que, bueno, estaban planificadas hasta el 2021, ¿no? Y nos decía, pues, a ver, uno de mis ejes, integridad y lucha contra la corrupción. Luego, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Luego nos hablaba de desarrollo social y bienestar de la población, ¿sí? Y el famoso, pues, eje de descentralización efectiva, ojo, incluso todavía lo pone descentralización efectiva, ¿no? ¿Para qué? Para el desarrollo territorial, ojo. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta de descentralización? Busca articular, busca institucionalizar esta articulación territorial, ¿no? Que las políticas sean, pues, en todos los niveles entendidas, ¿no? Y que sean de fácil aplicación, pero que también se logre la aplicación. Bueno, gracias Luciana, ¿no? Entonces, miren, es clave entender esto, ¿no? Articulación territorial, pero con un claro entendimiento de estas políticas que existen a nivel nacional, ¿no? Pero también busca promover desde los diferentes ámbitos territoriales del país. O sea, estamos hablando de una visión territorial de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de algo macro, de todo, de una mirada macro en todo nuestro territorio nacional, ¿sí? ¿Y qué busca? Pues que se generen las alianzas estratégicas adecuadas para que en su conjunto, en todos los niveles del gobierno, en todos los niveles del Estado, pues logremos tener un desarrollo territorial sostenible, ojo. Pero qué bonito suena, ¿no? Hasta el 2021. La pregunta, la gran pregunta del millón es, ¿cuánto se ha avanzado en el 2021? Y ya estamos ya despidiéndonos del 2021, pero ya estamos planificando al 2036, ¿verdad? Entonces, de repente la pandemia, de repente favoreció no solamente a mucha gente que gana mucha plata con este virus, ¿no? También de repente les ha salvado, ha sido su salvavidas a muchas autoridades que tenían que informar toda esa planificación que se hizo al bicentenario, al 2021, a este año tan marcado, ¿no? En la vida de nuestro territorio, de nuestro Perú, ¿no? Llegó un salvavidas y se fueron y no tuvieron que entregar cuentas, ¿no? Pero
Esperemos que esto no vuelva a pasar porque nosotros necesitamos saber cuánto se avanzó, qué es lo que está asumiendo este nuevo gobierno, ¿no? Cuál es la ruta que va a seguir en cumplimiento de estos ejes, ¿no? Que tienen que ver la articulación adecuada con gobiernos locales, regionales y nacionales, ¿no? Que hasta la fecha no hemos logrado que nuestros políticos, nuestras autoridades entiendan pues que cuando ya son ganadores, son ya autoridades del pueblo y no de su partido político, ¿no? Entonces, que porque el alcalde el distrital es de un partido, el provincial de otro, no tienen la capacidad de sentarse, caminar juntos y planificar en su conjunto el desarrollo territorial de su jurisdicción, ¿no? Entonces vamos a ir viendo a ver qué tanto se está aplicando esta política. La instancia a nivel macro, que es la encargada de poder velar por este cumplimiento, es la Secretaría de la Descentralización de la PCM. Es el responsable directo de conducir todo este proceso, ¿no? Pero está de por medio no solamente la descentralización, pero lo que busca, ¿no? El desarrollo territorial en todos los niveles, ¿no? Para eso se han desarrollado instrumentos de política, han creado grupos de trabajo coordinado en territorios específicos, bueno, casi no los vemos, pero desde que se han creado espacios de diálogo y articulación intergubernamental, ¿no? Y bueno, sobre todo se han venido fortaleciendo las capacidades de los actores, aquellos que están directamente relacionados con esta responsabilidad de la descentralización. ¿Y qué es lo que busca esto? ¿No? ¿Y qué es esta descentralización? Entendámoslo como un proceso acumulativo, constante, ¿no? Que tiene como parte una gobernanza territorial integrada, ojo, integrada, ¿no? Que entendiendo a la descentralización como un eje estratégico, busca en un primer momento la coordinación y articulación territorial en todos los niveles, ¿no? Para que existiendo esa coordinación, esa articulación, pues tengan la capacidad ellos de sentarse en una mesa de diálogo con sus equipos técnicos y especialistas y hagan una planificación territorial adecuada, ¿no? Que permita la optimización de recursos y no la duplicidad de gasto, la duplicidad de funciones que normalmente vemos, ¿no? Y que, bueno, también va de la mano del fortalecimiento de capacidades institucionales a niveles de gobierno local, regional y nacional. Todo esto sumado a políticas de integridad, a reformas en la gestión, a acciones coordinadas entre los diferentes poderes del Estado, ¿no? Que a través de una dinámica productiva, ciudadanos y empresas van a caminar de la mano, ¿no? Entonces, pero también, ¿qué quiere decir desarrollo territorial? Desde la mirada o como estrategia del proceso de descentralización, ¿no? Un medio, la descentralización tomado como un pilar, como un medio para lograr ese desarrollo adecuado del territorio, ¿no? La gobernanza misma territorial, o sea, la capacidad de las autoridades de gobernar adecuadamente, ¿no? De coordinar con sus pares, ¿no? Y que en conjunto trabajen pues por garantizar, brindar las condiciones básicas para que las empresas, no las autoridades, la misma sociedad tenga acceso a los recursos básicos que por ley no enmarca o debe tener acceso a la población, ¿no? Entonces, para eso se tiene que hacer una construcción o una gestión adecuada, ¿no? del desarrollo territorial. Y tiene que existir una agenda marcada exclusivamente para eso, donde haya participación de todas las autoridades y sobre todo haya compromisos por parte de ellos, ¿no? Porque firman un papel, bueno, y mañana se olvidaron que firmaron algo, ¿no? Porque de por medio hay otros intereses que frenan o que logran lo que hasta ahora han logrado, que en desarrollo territorial estamos cero, pues, ¿no? Esa es la realidad de nuestro Perú, ¿no? No hay un liderazgo,
no hay capacidades en nuestras autoridades de poder sentarse, articular, conversar y entre todos ellos identificar en forma conjunta cuáles son esas brechas que hay que cerrar en la sociedad, ¿no? No lo hay. Entonces es un tema ahí un poco complicado que queda ahí latente, ¿no? A ver, ¿y cuál es la propuesta? Una acción articulada, ¿no? Una acción articulada que permita, pues, que este trabajo, ¿no? De los diferentes frentes, pues, logre una transferencia o logre una articulación adecuada. Entonces, la propuesta es que en un primer momento, a través de un marco normativo que establezca ciertas cosas que son de obligatoriedad brindar, ¿no? Y en un segundo momento, a través de este marco normativo, pues, tengamos que entrar al terreno de capacitar, de entrenar, de realizar una inducción a estas autoridades entrantes y salientes, ¿no? Mire cómo se va, ubicando la transferencia, la descentralización y lo que buscan en su conjunto, ¿no? Pero que buscamos que haya este proceso de inducción, este proceso de transferencia, ¿no? Y otros procesos sean los adecuados. Para eso es obligatorio que también haya un proceso de inducción, capacitación y, bueno, entrenamiento, le llamo yo también a veces, ¿no? Porque debemos de preparar a las autoridades. Bueno, y hay unos lineamientos que tienen por objeto, ¿no? Establecer orientaciones, ¿no? Para la remisión de información durante el proceso de transferencia, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Busca asegurar, pues, que las nuevas autoridades, ojo, electas, cuenten con la información real y sobre todo con el acompañamiento que garantice, que contribuye, ¿no? A la continuidad de los servicios públicos, ¿no? Para que no improvisemos, lleguemos y comencemos a cortar, se notan los baches en la gestión, para que no pase que, como Trujillo, recuerdo yo bastante, con con el inicio de mandato de las nuevas autoridades, ¿no? Después de Año Nuevo, todas las calles llenas de basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí con la continuación en la provisión de servicios públicos? ¿No? En la misma transferencia, en este mismo proceso de transferencia, identificamos muchas deficiencias, ¿no? En estos equipos, en las mismas autoridades. Entonces, esta propuesta de acompañamiento tiene un alcance, pues, general, a todos los niveles del Estado, a todos los niveles, ¿no? En todo un periodo de acompañamiento que normalmente lo conocemos, los 100 primeros días de gestión, ¿sí? Entonces, miren cómo enmarcan todos estos lineamientos que buscan, pues, ayudar a apalancar que este proceso sea el adecuado, ¿no? Y que sea como pilar también para un proceso adecuado de descentralización, ¿no? Entonces, en resumen, buscamos la continuidad y buen inicio de gestión de gobiernos locales y regionales. Primer objetivo, autoridades capacitadas, ¿no? Con información oportuna, ¿no? Sobre las intervenciones que se vienen dando y que ellos tienen que garantizar su continuidad en el territorio, ¿no? Para eso, las capacitaciones, para que puedan iniciar adecuadamente su inicio de gestión. Entonces, yo quiero que quede claro. También entender un encuentro grande, pues, entre las ciudades y los gobiernos regionales y locales, o sea, la sociedad como tal. Necesitamos también que haya ese encuentro entre la sociedad y los representantes o las autoridades centrales, ¿sí? Los alcaldes, los gobernadores, ¿no? Tienen que tener la información necesaria, ¿no? Para que puedan iniciar adecuadamente su gestión, ¿no? Y también que entiendan que ser capacitados, porque necesitamos establecer coordinaciones directas, ¿no? Coordinaciones directas con los principales funcionarios de cada sector. A ver, si yo hablo de planificar, plan. Si yo hablo de modernización de la gestión pública, PCM.
y así por el estilo, ¿no? Entender, conocer, ellos tienen que conocer. Los participantes en este caso, en esta actividad, en su momento tuvieron que ser todos los alcaldes, ¿no? Alcaldes, presidentes regionales, ¿no? De los 116 distritos de mayor necesidad. Se trazó una agenda, ¿no? Para alcaldes y una agenda para gobernadores por individual, ¿no? Entonces, un tema ahí que hay que tener claro quién marca la descentralización y este proceso de transferencia de gestión. ¿En qué consiste este programa de inducción para la transferencia y buen inicio de la gestión? En un primer momento, las acciones preliminares que ya comentábamos anteriormente. ¿Cuáles son las acciones dirigidas a mejorar este proceso de transferencia entre autoridades salientes y autoridades entrantes? Para eso existe una plataforma que es Municipio al Día, ¿no? Que brinda algunos cursos virtuales, sobre todo en la transferencia de la gestión administrativa en gobiernos locales, ¿no? Ajustes, también hay guías de transferencia, de dirección de Contraloría General de la República, la misma Directiva 08, que es la que estuvimos comentando hace un momento, ¿no? Y todas son modificatorias. En un segundo momento ya lo programado se ejecuta, ¿no? Para eso, el fortalecer las capacidades de las nuevas autoridades mediante información pertinente y sobre todo a través de talleres. Para eso asistieron 56 alcaldes de grandes ciudades, 10 gobernadores, ¿no? Y se realizó esta actividad el 29 y 30 de octubre, ¿no? Eh, Se realizaron talleres, ¿no? Se les entregó información presencial, ¿no? De presencia e intervención en su territorio, ¿no? Para que puedan entender, para que vayan ya con conocimiento cuando suben el cargo, para que no improvisen. Y bueno, en estos talleres que se realizaron en su momento fueron de 5 semanas, 25 talleres departamentales, 196 alcaldes provinciales y 1.678 alcaldes distritales fueron los que asistieron a este evento, ¿no? Esta es la relación de todas las municipalidades que existen y que asistieron, ¿no? Y ahí viene la propuesta para el fortalecimiento de la descentralización desde el territorio, ¿sí? Y esto sí lo vamos a ver en el segundo momento, porque vamos a hacer unos 15 minutos de descanso, ¿sí? ¿Para qué les pido? A ver, para que en base a lo que hemos comentado, primeramente preparen algunas preguntas, algunas intervenciones, ¿no? Y luego de eso continuamos. O en todo caso, 15 minutos regresamos, continuamos y al finalizar, bueno, vienen las preguntas de rigor, ¿sí? A ver, si ustedes no hacen preguntas, las hago yo. ¿Sí? Entonces, a ver, 15 minutos y regresamos, ¿ya? Les agradezco. ¿Sí? Para eso, ¿cuáles son estas propuestas? Aquí están. ¿Qué es lo que se tenía hasta el 2017? La transferencia de competencias. Ojo, un ejemplo claro, por ejemplo, eh, la ley de discapacidad. Se hizo la transferencia de las competencias, se entregó la ley a los gobiernos locales, regionales, pero sin presupuesto. ¿Sí? Entonces,
solamente el papel. En el 2018, algunas acciones de fortalecimiento de la descentralización en este caso, y el 2019 y el 2020 mejora continua, pero ahí viene la pregunta también que les hago a ustedes, ¿no? ¿Mejora continua de qué? Solamente se transfiere normas, leyes sin presupuesto. Los gobiernos locales normalmente tienen presupuestos muy pequeñitos, muy acortados, entonces para asumir más responsabilidad de las que ya tienen es un poco complicado, ¿no? Entonces, este proceso tiene que ser adecuado. ¿Cuál es el avance que se tiene en este caso, no? Si ya se tiene el marco normativo, ¿no? Para la descentralización y ya funciones identificadas, transferidas en un 94%. En la parte de fortalecimiento, articulación, gestión de evidencias, diseño de instrumentos, rectorías, sectores, también se tiene ya los medios de verificación de cumplimiento. Y lo que buscamos, pues, o se buscaba hasta el 2020-2021, la consolidación de este modelo, ¿no? de este diseño, ¿no? Que pues ayude a que haya una articulación adecuada dentro de todas las instancias del Estado, de las instituciones en el Estado. Entonces, en este caso, ¿no? Este esfuerzo hecho a través de los sectores, ¿no? Y a través del gobierno nacional, a través de la PCM, ¿no? Se hizo a través de actividades de fortalecimiento de capacidades, actividades de articulación también entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y se establecieron ciertos lineamientos que establecen cómo la orientación adecuada de todo este accionar dentro de, ¿no? La PCM, por su parte, pues, nos da en números lo que hizo: 876 acciones de asesoramiento, 507 consultas atendidas, 36 acciones de modernización de la gestión pública a nivel subnacional, ¿no? 18 nuevos municipios reciben acompañamiento y asesoría para iniciar su gestión municipal, y 18 asistencias técnicas a mancomunidades regionales y municipales, porque también las mancomunidades son parte, ¿no? de la sociedad civil organizada, que también busca que el Estado atienda, pues, esas potencialidades débiles identificadas en su territorio, ¿no? Eso es lo que busca. Y bueno, estas son lo que se ha hecho, ¿no? 72 reuniones, 712 reuniones bilaterales, coordinaciones, en números, lo que la PSM ha hecho, ¿no? Pero nuevamente vuelvo yo a la pregunta inicial: ¿cuánto se ha avanzado en descentralización? Es un tema que lo podemos comentar luego, ¿no? De ahí viene cómo se definen las responsabilidades en esta provisión de bienes y servicios públicos. O sea, ¿quién hace qué? Identificar qué corresponde que haga cada instancia de gobierno, para que no haya, pues, una suerte de duplicidad de funciones, redundancia de funciones, redundancia de gasto, ¿no? Y que al final cada uno por su lado haga lo que quiere, ¿no? Y que lleve en consecuencia que haya un gasto, pues, inadecuado, ¿no? Para eso hay que buscar lo que yo les comentaba, ¿no? Identificar la duplicidad de esfuerzos, la ineficiente gestión de los recursos públicos, ¿no? Porque no existe incluso hasta rendición de cuentas, y los conflictos entre los diferentes niveles de gobierno, que limita en este caso el desarrollo institucional. Entonces, ¿qué se busca? Organizar el aparato gubernamental, ¿no? Para que pueda ser eficiente, efectivo y oportuno esta provisión de servicios públicos, que siempre sean pensados en el ciudadano, ¿no? No en cuánto va a ganar el alcalde, ¿no? O en este caso, bueno, alguna autoridad. Que haya eficiencia económica en la asignación de los recursos públicos, ¿no? Que haya mayor capacidad de gestión entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y que exista un sistema de asignación de competencias por tareas recurrentes y continuas que se ajusta por el principio de subsidiariedad, ¿no? Es todo esto, en base a todo esto, que hayan esas propuestas, ¿no? De proponer procesos de delimitación clara
de responsabilidades, cómo compete en cada nivel de gobierno, actuar, interactuar, asumir responsabilidades, funciones, responsabilidades en todo este proceso pues, de descentralización. Los objetivos, ¿no? Identificar los elementos y componentes de la coordinación intergubernamental, ¿no? Proponer lineamientos para poder hacer una gestión articulada, ¿no? Identificar otras recomendaciones que nos permitan pues, desarrollar acciones coordinadas, ojo, hay que coordinar, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio, ese espacio adecuado de entendimiento en todas las instancias del Estado, pero que permitan pues, hacer un fortalecimiento adecuado de la descentralización. También nos permite, ¿no? Nos tiene como objetivo pues que se formule un plan de acciones integrales, integradas, integrar todo, que la propuesta sea con lineamientos articulados, ¿no? Que sea articulado intersectorial, intergubernamental, en un marco de un proceso de descentralización adecuado, que es lo que se busca, ¿no? Donde, bueno, todo este proceso lo conocemos a partir de el nacimiento de una política, los protocolos, el planeamiento, el financiamiento, la ejecución, el monitoreo y evaluación de todo este proceso, como, como teniendo como base estos procesos claves identificados y que su conjunto tiene esa mirada de que nuestros productos o servicios sean los adecuados y que encontremos pues ciudadanos satisfechos, que verdaderamente sí se está atendiendo con sus necesidades y expectativas, ¿no? Que ellos tienen. Entonces, para eso, todo esto es coordinación entre todas las instancias del Estado. ¿Cuáles son los criterios para poder seleccionar adecuadamente estos procesos claves que existen en el proceso de descentralización? Identificar cuáles procesos tienen funciones compartidas, qué significativos hay para la entrega del servicio, con indicios de qué problemas, duplicidades, vacíos, superposiciones podemos encontrar en el camino, ¿no? Pero que tiene como priorización o tema prioritario el cumplimiento de esta política sectorial, ¿no? A través de sectores transversales, ¿no? Que ayudan a todo este cumplimiento de descentralización. Procesos claves seleccionados por sector, normalmente saneamiento, ¿no? Todo lo que es construcción, infraestructura, mantenimiento, ¿no? Educación, la construcción de infraestructura educativa, el mantenimiento de la infraestructura que se tiene, ¿no? El distribuir material educativo. Y ahora con algo importante, la educación como pilar tiene a la tecnología. O sea, cuando hablamos de infraestructura, tenemos que entender que hablamos de infraestructura incluida tecnología, incluida un recurso humano adecuado y que tiene un enfoque del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, son partes iniciales de saneamiento y educación. Salud también tiene su parte y transporte también en base a infraestructura. Infraestructura para salud, ¿no? Infraestructura para transporte, ¿no? Entonces, para eso, como propuestas, hay un desarrollar un plan integral multianual de acondicionamiento de infraestructura pública regional y comisiones regionales de inversión e infraestructura de los sectores privados. Ahora, tiene que ver bastante aquí la articulación con el CEPLAN y el MEF, ¿no? La parte jerárquica del Estado, ¿no? Crear programas de mantenimiento integral de infraestructura pública con liderazgo provincial, ¿no? Ustedes seguro han escuchado que la semana pasada había salido por ahí a un comunicado que muchas instancias que están a nivel del Estado, de todo el Perú, que son representaciones de ministerios en los gobiernos regionales, en las instancias regionales, iban a ser absorbidos por los gobiernos regionales, ¿no? Porque son funcionarios que, por ejemplo, tienen grandes sueldos, pero no los conoces aquí, ellos operan desde Lima, ¿no? Entonces, y no se ven los resultados en el territorio, que es lo que busca la descentralización, ¿no? Aprobar lineamientos para la provisión de servicios públicos que definan competencias y responsabilidades en todos los niveles del Estado, ¿no?
tipologías de municipalidades que asocien funciones y servicios a un tipo de población y actividades económicas. En este tema sí me gustaría hacer un aporte diferente, porque la ley marco de modernización del Estado, ¿no?, ya nos lleva de lo funcional a la planificación plana, al enfoque por procesos, al enfoque sistémico. Entonces ya vamos a pasar de lo funcional a lo de responsabilidad, ¿no? El enfoque por procesos es una forma diferente de planificar, mucho más estructurada, más moderna, ¿no?, que de por sí ya elimina todas estas redundancias de duplicidad de funciones y que busca, pues, cumplir con ese requerimiento que tiene la sociedad, en este caso, que siempre está con la mirada puesta en sus instituciones del Estado para que puedan resolver los problemas que existen, ¿no?, en salud, educación, transporte, agua, saneamiento, etcétera. Todos los problemas que existen en la sociedad que año tras año los gobernantes ofrecen y ofrecen, pues llegan, se van, y los problemas, y todos aquellos que ingresan hablan de lo mismo, ¿no? Problemas en educación, en salud, transporte, agua, saneamiento, siempre lo mismo, pero que no indican cuál es la brecha que se ha logrado reducir en este periodo de 5 años, por ejemplo, de este gobierno que se va, ¿no? ¿Cuál es lo que le corresponde a este gobierno que acaba de iniciar? Y lo mismo podemos trasladarlo nosotros a los gobiernos locales, regionales, ¿no? Igual, o sea, las brechas tienen que ser de conocimiento de todos los niveles, en todos los niveles, en este caso, que existen a nivel del Estado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces, ustedes como especialistas en esta maestría tienen que tomarlo, tienen que tomar mucha atención a estas propuestas, ¿no? Y a todo el marco legal, o sea, hablamos de transferencia, ¿sí? Una transferencia adecuada, ¿no? Eficiente, eficaz, ¿no? Con una planificación adecuada para que y de entendimiento entre estas dos instancias, la saliente, la entrante. Luego hablamos de descentralización en todo el marco que implica la descentralización, que bueno, sigue pasando los años, ya llegamos al bicentenario, todo lo que se planificó en 2021, nadie dijo qué tanto se cumplió, qué tanto no se cumplió, cuál es la brecha pendiente, que es lo que tiene que asumir este gobierno, los pasivos que asume el gobierno en temas de descentralización, ¿no? Pero también hay otras normas que van y de repente más adelante se tiene que hablar también, que son las leyes de modernización del Estado, que tienen que ver con todo este proceso también de estructuración interna de las instituciones y que busca en su conjunto con todo esto, ¿no? Que haya un proceso adecuado de transferencia, que haya una descentralización adecuada, que se asignen las normas, las leyes a los gobiernos como corresponde, pero que también vayan de la mano con sus presupuestos para que los gobiernos locales, regionales o provinciales puedan ejecutar adecuadamente, ¿no? Y en ese marco de planificación, pues, de un enfoque por procesos, en el marco de la ley de modernización, del presupuesto por resultados, ¿no? Y es un tema, bueno, muy amplio de conversar. Listo, ahora sí, preguntamos, ¿sí? Preguntamos a ver cuáles son sus preguntas que quieran ustedes compartirnos, cuáles son sus inquietudes, a ver, de repente ustedes tienen conocimiento también porque son parte de alguna institución, de alguna institución pública, lo pueden ver también ustedes en carne propia, le llamo yo, ¿no? A veces vivimos, estamos inmersos nosotros en todo este proceso, ¿no? O a veces también en algún momento fuimos invitados por alguna autoridad para formar parte de estos comités. Sí, a ver, ahora sí quedo a su disposición para las preguntas de rigor. Adelante. Gracias, Lucía. A ver, preguntas, por favor, referente al tema, o algo de repente que tienen alguna duda, pero que tiene que ver también con toda esta formación que ustedes están llevando, con todo gusto. Algo de experiencia tenemos, estuvimos 14 años dentro del aparato público, ¿no? Luego hemos estado buen tiempo en la parte privada. Este año también nos han invitado a participar en la parte pública, pero en el nivel universitario, que también es parte del Estado, ¿no? Que también se aplican temas de modernización, temas de gestión, temas de transferencia, porque ya, por ejemplo, ya estamos por entrar en un periodo ya electoral
donde se va a elegir a un nuevo rector, por ejemplo, de esta universidad, ¿no? Entonces, habrá de por medio un proceso de transferencia también, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver si es que ustedes tienen a bien, con todo gusto, algunas preguntas. Adelante. A ver, ¿quién dice yo? Adelante, adelante, no, no tengan dudas, no se preocupen, no, no siempre lo sabemos todo, ¿no? Por ahí alguna duda, algo, de alguna experiencia, con todo gusto. Macroregiones, interesante el tema. Bien, María, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este tema de las macroregiones, ¿sí? A ver, vamos a ver la historia de las macroregiones, ¿sí? Algo de lo que conocemos de las macroregiones. A ver, existe el concepto de zonificación económica ecológica, ¿sí? Y este concepto de zonificación económica ecológica tiene como propuesta estratégica interesante el desarrollo adecuado de los territorios. O sea, antes de planificar un territorio, antes de hablar de un plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Un plan de desarrollo territorial, tantos nombres que hemos escuchado por ahí, existe la zonificación económica ecológica. ¿Y en qué consiste? Consiste en que cada alcalde, cada autoridad, tiene que tener un equipo de profesionales que sea capaz de eh, prestarle yo le llamo siempre la alfombra de Alibaba, ¿no? Toma asiento y asciende al aire, y desde arriba observa el territorio. Y tiene que tener la capacidad de identificar las potencialidades que tiene cada territorio, ¿sí? Entonces, una vez que hemos identificado las potencialidades del territorio, la autoridad planifica para que todos los planes de infraestructura, de educativos, ¿no? de desarrollo económico, sean orientadas en esas potencialidades, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, en Trujillo existe un distrito productor de calzado, que hace años, ¿no? Se le llamaba un distrito industrial productor de calzado, pero se durmieron en esos laureles y nunca se industrializaron, ¿no? Entonces nacieron, por ejemplo, Arequipa, ¿no? No fue, fue más vivos sus autoridades, ¿no? Despertaron más y trajeron tecnología y ellos se convirtieron en un distrito industrial que, pues, después del Lima es el segundo productor de calzado y exportador de calzado, por ejemplo, al exterior. Nosotros aquí en el Porvenir todavía no hemos llegado hasta la fecha, miren, hasta la fecha, incluso la pandemia prácticamente pues ha hecho que esa industria de calzado que es prácticamente artesanal aquí, pues sufra mucho, ¿no? Entonces, y muchos de ellos, por ejemplo, hasta la fecha no tienen más de 20 años en el mercado, pero todavía no tienen la capacidad de mirar, ¿no? Que existe la posibilidad de exportar su calzado. Entonces, ¿qué es lo que enmarca o qué es lo que se hizo en ese momento? El gobierno local, ¿no? Proyectó todas sus estrategias para poder fortalecer esa potencialidad identificada en el territorio, ¿no? En otros distritos parecidos, también cercanos por aquí, también se quisieron hacer esas prácticas, pero no se logró porque, por ejemplo, en la producción de calzado es típico de este territorio, porque la característica de la población que llega aquí a este distrito no es la misma de la que llega a otro distrito. Entonces, en otro distrito su potencialidad será otra industria. Por ejemplo, la Esperanza, metalmecánica, sí. Entonces, en eso consiste. Y cuando hablamos de las macroregiones, fue una propuesta bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, a La Libertad le correspondía la macroregión norte, creo, con San Martín estábamos, ¿no? Pero también se hizo esta propuesta de repente con algunas deficiencias, porque lo que buscaba era que, por ejemplo, si yo como distrito
¿no? Como autoridad, identifico ciertas potencialidades, ayudo a ese desarrollo de esas potencialidades en mi territorio, también paralelamente tengo que buscar que un distrito adjunto necesite de esos productos. O sea, eso se llama comenzar a mirar qué produzco para mi cliente interno primeramente. Entonces, cuando ya mi producto es aceptado, ha crecido, ya no estoy en este distrito, estoy en toda la región, va mi producto, o va a nivel nacional, ¿no? Ya miro hacia afuera, ¿no? La idea de las macroregiones era una posición bastante interesante que nos unía con San Martín, en que ellos y nosotros tenemos algunas cosas que coinciden, ¿no? Y que, por ejemplo, existían algunos insumos que ellos podían traer aquí a nuestra región para que de acá sean transformadas, podamos abastecer a ellos y haya un crecimiento, un movimiento económico macro regional. Eso es lo que buscaba. Pero esa es la propuesta inicial de lo cual eran estas macroregiones. Pero el punto clave estaba en que esa mi visión tenía que haberse traído desde los gobiernos locales, o sea, gobierno local, provincial, regional y macro regional. Esa era la propuesta. Nunca se entendió, por eso es que eso se quedó ahí en papeles. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, María. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no hay más preguntas, mi estimado ingeniero. Gracias por su disertación. Hasta aquí hemos terminado también con